yo puse por título a este mensaje: Atrévete a creer. Pero creo que le tengo que agregar en Jesús, porque si no termino creyendo en cualquier cosa, ¿verdad? O en cualquier persona. Atrévete a creer en Jesús. Y quiero tomar un personaje en la Biblia que creo es bien polémico y que es, aparte que es un buen ejemplo, entendemos también que fue un mal ejemplo por el concepto que tenemos de él. Y todos, me refiero a Pedro, todos nos imaginamos a Pedro, por lo que leemos, como el más temperamental, ¿no? Como que el más emocional. Era bien imprudente, bien arrojado, ¿verdad? Actuaba muy emocionalmente por encima de los 12 discípulos de Jesús. Pero a pesar de todos sus defectos, ¿verdad?, de Pedro, este hombre nos revela grandes lecciones de fe. Créame, eso es interesante, porque nos identificamos con Pedro en cuanto a su conducta, su temperamento, etcétera, etcétera, pero pocas veces nos identificamos con él en la fe tan grande que él tuvo. Por ejemplo, yo quiero tomar como enseñanza cuando él camina sobre el agua. Fue el único que se atrevió a caminar sobre el agua. Lo podemos criticar y podemos hablar cosas que no son correctas de él, pero una de las cosas que la verdad marca la vida de Pedro y a nosotros nos llena de asombro es que él caminó sobre el agua. No sé, es algo increíble, fantástico. Cuando Jesús lo llamó en esa noche de tormenta, él camina sobre el agua. Claro que se hundió, ¿verdad? Ahora, no dice la Biblia cuántos pasos dio, pero si caminó, quiere decir que dio algunos pasos, porque si no, no hubiera, entonces la Biblia hubiera dicho que pisó el agua o dio un paso. Dice que caminó, quiere decir que dio varios pasos. Claro que se hundió, pero tuvo el valor de intentarlo. Hay hermanos que no corren el riesgo porque están llenos de miedos, de temores que ahogan muchas veces su fe. Ese es el tema. Entonces la vida es un riesgo. Si se hubiera quedado en la barca como los demás discípulos, no habría experimentado lo que logra la fe, el poder de Dios. Y si hay algo que todos nosotros tenemos que experimentar, es el poder de Dios. Tenemos que experimentar lo que logra la fe, porque si hay algo que nos identifica a cada uno de nosotros, es la fe. La fe, nada más. Así que vamos a Mateo capítulo 14, versículo 22 en adelante. Enseguida Jesús hizo que los discípulos subieran a la barca y se adelantaran al otro lado mientras él despedía a la multitud. Después de despedir a la gente, subió a la montaña para orar a solas. Al anochecer estaba allí él solo y la barca ya estaba bastante lejos de la tierra, zarandeada, dice la versión Reina Valera, azotada por las olas, porque el viento era contrario. En la madrugada Jesús se acercó a ellos caminando sobre el lago o sobre el mar. Cuando los discípulos lo vieron caminando sobre el agua, quedaron aterrados. Es un fantasma, dijeron, y llenos de miedo comenzaron a gritar. Pero Jesús dijo enseguida: cálmense, soy yo, no tengan miedo. Señor, si eres tú, respondió Pedro, mándame que vaya a ti sobre el agua. Ven, dijo Jesús. Pedro bajó de la barca y caminó sobre el agua en dirección a Jesús. Pero al sentir el viento fuerte, tuvo miedo y comenzó a hundirse. Entonces gritó: Señor, sálvame. Enseguida Jesús le tomó la mano y sujetándolo, lo reprendió: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Cuando subieron a la barca, el viento se calmó. Los que estaban en la barca lo adoraron diciendo: verdaderamente tú eres el Hijo de Dios. La raíz de toda esta historia, la raíz de nosotros es la fe. Desde luego que existe
la probabilidad de hundirse, de que nos vaya mal. Pero aunque falles, Jesús te salvará, como lo hizo con Pedro. Y eso es confiar en Él. Ahora, ¿usted sabe que su confianza en Dios es probada todos los días? ¿Cómo se prueba la confianza? Por medio de la fe. No hay otra forma de cómo probar que tú confíes en Dios o no confías en Dios. Usted puede venir aquí a adorar al Señor, levantar sus brazos, ser fiel dominguero, incluso leer la Biblia, qué sé yo. Pero si usted no confía en Dios, si usted no tiene fe, usted no confía en Dios. Y lo que realmente Dios espera de cada uno de nosotros es que confiemos en Él. Por eso la fe es fundamental en nuestra vida como cristianos. Así que no dejes de creer en Jesús por temor a lo que te pueda suceder. Usted no puede dejar de confiar en Dios. No puede usted vivir lleno de temores y de miedos. Él te ayudará. No dudes, confía en Él. De eso se trata nuestra vida, de confiar en Él, de no dudar a través de la fe. Ahora, al meditar en Pedro caminando sobre el agua, sobre las aguas, me hizo pensar en los niveles de fe. Porque hay niveles de fe. Número uno, el primer nivel. El primer nivel de fe es cuando decides obedecer y te subes a la barca. La iglesia es una barca. Es decir, cuando tú recibes a Jesús en tu corazón, porque lo recibiste por fe, porque nadie ha visto a Jesús, por lo menos yo no. Alguno pudo tener una visión, vio una silueta, una luz brillante, pero nadie ha visto a Jesús, nadie lo puede ver. De hecho, de eso dice la Biblia. Algunos se avientan una noche de frijoles charros y creen que vean a Jesús. No. Nuestro cuerpo no resiste la gloria de Dios, para empezar. Entonces, nadie vio a Jesús. Visiblemente nosotros no tenemos cómo comprobar que realmente existió Jesús. Creemos en los registros históricos de la Biblia, hasta ahí nada más, porque este canon es el único documento que habla de ese personaje. No hay otro en otro libro. Sin embargo, creemos que existió Jesús, creemos que fue crucificado, porque eso dice la Biblia, pero no te consta. Y creemos que verdaderamente es el Hijo de Dios, porque es revelado espiritualmente. El entendimiento que tenemos acerca de Jesús como el cumplimiento de la promesa de Dios, del Verbo hecho carne, y de ser el Salvador y darnos vida eterna. Eso es un acto de fe. Por eso dice la Biblia que por su fe son salvos. Es por fe. Pero ahí fue donde Pedro entró y se subió con los demás en la barca. El segundo nivel de fe es cuando nuestra relación con Dios crece, empieza a crecer. Y entonces deseamos seguirlo, ser como Él y como los discípulos. En esta etapa damos pasos de fe, o empezamos a dar los pasos de fe, y Dios nos empieza a sorprender. Es cierto, vivimos tormentas, enfrentamos retos mayores que no viven quienes quieren seguir dentro de la barca. Hay que dar pasos de fe, y no es fácil, porque los vientos son contrarios y la tormenta está ahí. Pero te voy a decir algo: no te quedes en la barca. No te quedes en la barca. Este 2024, sal a caminar en lo sobrenatural, confiando en Él, tomado de su mano. Ese es el segundo nivel. Ahí es donde muchos se quedan. Les cuento, dieron 2, 3 pasos
vieron que los vientos eran contrarios, la tormenta era grande y dijeron: no, aquí me quedo, ya no sigo avanzando. El tercer nivel de fe es cuando te hundes porque quitaste la mirada en Jesús, porque te enfocaste en otras cosas, desviaste tu mirada. Ahora, a todos nos pasa en algún momento de nuestra vida esto: nos desviamos, nos desenfocamos. Quiere decir que tomamos como prioridad otras cosas. Algunos toman como prioridad el negocio y desviaron la mirada. El negocio es tan solo una muleta, una herramienta para cumplir el propósito principal. Incluso cuando se quieren casar, tu prioridad no es casarte. Está bien, gloria a Dios. El Señor dijo que era bueno que el hombre no estuviera solo. Es parte de incluso la orden que Dios nos dio de multiplicarnos, de hacer prole, ¿no?, etcétera. Pero esa no es la prioridad. No es la prioridad. Yo siempre lo tuve presente y algunos no están muy de acuerdo conmigo, pero si hay algo que yo tengo bien claro con mi esposa, es que Dios nos unió y permanecemos juntos y nos amamos y todo lo demás porque hay un cumplimiento mayor: hacer la obra de Dios. Si tú no entiendes esto, olvídate. Te vas a casar y te vas a apartar, o vas a vivir un infierno en tu hogar. No ese es el fin. Pero si clamas y confías en Dios, Él te rescata, aunque hayas quitado tu mirada en Jesús. Porque cuando quitan la mirada de Jesús y se enfocan en otras cosas, llega un momento donde uno necesita la ayuda de Dios. A pesar de que quitases la mirada de Jesús o que te enfocases en otras cosas, y a pesar de que empezaste a mirar los problemas o caíste en pecado, si tú clamas, Él te rescata, porque estás demostrando que confías en Él. Es el tercer nivel. Aquí pocos llegan. El cuarto nivel de fe es caminar sobre las circunstancias adversas, en medio de la tormenta y de los vientos contrarios. Solo se puede caminar sobre el mar y en medio de la tormenta y en esas grandes olas y de esos vientos contrarios, huracanados, al lado de Jesús, tomado de su mano. Ojo. Y ahí es donde Dios nos quiere llevar. Si Pedro no se hubiese hundido, no hubiera experimentado el poder de Jesús. Es decir, no encontró Pedro límites en Jesús. Miren, Pedro caminó 2 veces. Una, hacia Jesús, cuando le pidió Pedro ir con él y él le dijo: ven, sí. Y él sale de la barca y empieza a caminar y se hunde. Clama a Dios, Dios lo sujeta y lo levanta, lo reprende, pero tuvieron que regresar a la barca. ¿Qué? Caminando, pero ya no se hundió. Y los vientos eran igual que cuando Pedro de la barca fue a Jesús. Y las olas eran igual, y los vientos eran igual de fuertes que cuando Pedro regresa hacia la barca. Pero la gran diferencia es que ahí caminó confiando en Él, tomado de la mano. Y es lo que nosotros tenemos que hacer: confiar en Él y no soltarnos de su mano. Ahora, ¿cómo ejercito mi fe? Porque esta es una ilustración que le estoy dando nada más. Pero ¿cómo lo aplico a mi vida?
¿cómo ejercito mi fe? Porque de alguna u otra forma todos recibimos a Jesús en nuestro corazón y dimos evidencia de fe. ¿Cierto o no? Vuelvo a repetir, nadie vio a Jesús, nadie vio cuando lo crucificaron, mucho menos cuando resucitó, pero creemos. Y ese es un acto de fe. Muy bien. Ahora, ¿cómo ejercito esa fe? Yo les voy a decir cosas importantes. No intentes comprender las causas de lo que sucede o de lo que te sucede, o por qué la tormenta, o por qué la crisis, o por qué lo que estamos viviendo en nuestro país o el mundo, etcétera. Hay una sola cosa: ten fe. Solo ten fe. Ojo, el problema es que nos enfocamos como Pedro en las tormentas y no en la fe. Otra cosa, deja de pensar en culpables, porque tenemos esa tendencia, no sé por qué, ver siempre la culpabilidad de alguien o de algo por lo que yo estoy padeciendo. Y enfócate en la voluntad de Dios. Eso es lo más importante. Y créame que para eso necesitamos renovar nuestra mente, donde se origina todo pensamiento. ¿Se dan cuenta que el problema está acá? Ahí se origina todo pensamiento. ¿En qué estás enfocado? ¿En los problemas? ¿En tus necesidades? ¿O estás enfocado en la voluntad de Dios y en la fe? Todos tienen fe para recibir a Jesús en su corazón, pero no tienen fe para salir de un problema. Todos tienen fe para creer ciertas cosas de la Biblia, pero no tienen fe para salir adelante de esa circunstancia adversa. Necesitamos la fe siempre. Uno de los milagros de sanidad que Jesús hizo fue la de un ciego de nacimiento. Es un pasaje bien conocido. Aquí provocó un cambio en el entendimiento de los discípulos Jesús. En el entendimiento de los discípulos. Un cambio en la manera de pensar. Al decirles que dejaran de pensar en culpables. Porque ¿qué dijeron los discípulos cuando vieron a ese pobre ciego? ¿Quién pecó, él o sus padres? Miren, nosotros todas las calamidades que nos pasan, estamos pensando: ¿quién pecó? ¿Por qué sucedió eso? Pero Jesús le dijo: dejen de pensar en culpables y que se enfocaran en buscar la voluntad de Dios. A ver, pregunto, ¿tú piensas constantemente en lo que Dios desea de ti? Pregunto. ¿Qué tal si hacemos ese ejercicio? Piensa en lo que Dios desea de ti. A ver. Piensa. No quiero que pienses en las adversidades que estés viviendo, ni en ese pasado que tú crees que hace que seas lo que eres ahora. Es que yo porque vengo de cuna pobre, porque mi padre me abandonó, que porque lo que sea. No. No piensa en eso, piensa en lo que Dios desea de ti. Haz ese ejercicio. No pongas tu mente en blanco, porque eso ya es diabólico. Piensa en lo que Dios desea de ti. ¿No dice la Biblia que pensamientos de bien tiene Dios para nosotros? No pensamientos de mal. ¿Pensamientos de qué? De bien. Entonces, si yo soy ciego, no lo soy, ¿verdad? O estoy enfermo, ¿cuál es el pensamiento de Dios sobre mi vida? ¿Que siga enfermo? ¿Cuál es el pensamiento de Dios? ¿Qué piensas en lo que Dios desea de ti?
Bueno, Dios desea sanarme. Dios desea levantarme. Dios desea rescatarme. Dios desea bendecirme. Dios desea prosperarme. Porque pensamientos de bien tiene para cada uno de nosotros. Le voy a decir por qué esto es importante. Ojo, mucho ojo. Al cambiar la perspectiva, se altera el resultado. Eso siempre va a ser así. Tú tienes que cambiar la perspectiva de tu vida. ¿Para qué? Para que se altere el resultado. Miren, yo sí creo que el ciego, por darles una ilustración, o cualquier otro enfermo, está pensando en por qué se enfermó, en lugar de pensar que Dios lo quiere sanar. Es diferente. Entonces, no vamos a pensar por qué me está yendo mal, sino que tengo que pensar que Dios me quiere bendecir. Esa perspectiva de pensamiento cambia el resultado de nuestra vida. Y yo conozco mucha gente que está viviendo, pensando y enfocado en los problemas. ¿Por qué no salgo adelante? ¿Por qué me va mal? ¿Por qué no prospero? ¿Por qué tengo ese carácter endemoniado? ¿Por qué no puedo cambiar mis hábitos? O sea, está enfocado en eso. Y el Señor dice: no, no te enfoques en eso. Necesitas esa dosis de fe que tuviste al principio cuando me recibiste en tu corazón, porque eso va a alterar el resultado de tu vida. ¿Por qué? Porque todo lo que nosotros hagamos después de recibir a Jesús en su corazón es para gloria del Padre. Ni modo que Él va a desear que tú sigas igual de amolado, de enfermo, de mediocre, etcétera. Eso no le da gloria a Dios, ¿o sí? No, pero fuimos creados para su gloria. No sé si me estoy explicando. Entonces las circunstancias adversas son para la gloria de Él, porque Él quiere hacer algo sorprendente en nosotros, como lo hizo con el ciego. Por eso cuando el ciego de nacimiento aparece en escena, ¿qué dice Jesús? Esta es la oportunidad de darle una lección a estos cabezones. Porque esos están, ¿cómo que quién pecó? ¿Qué importa quién pecó? Y luego dicen algo absurdo: o pecó él. Si él nació, o sea, nació en pecado, o cómo. Un bebé que va a pecar, o sus padres. ¿Y qué culpa tiene él de sus padres? Ninguna de las dos cosas. Es para gloria del Padre. Todas las circunstancias adversas que nos pasan es para darle la gloria a Él. Pero no lo entendemos. No lo entendemos. Mira, iba a decir me canso, pero eso no. Me canso que todas las personas que se acercan aquí están enfocados en sus problemas, en las circunstancias adversas, en los vientos contrarios, en las olas gigantes. Entonces, ¿qué pasa? Se desenfocan, quitan la mirada de Jesús y se hunden. Claro que sí, se van a hundir. Al final, el resultado fue un milagro, ¿verdad? Pedro pudo haber pensado cuando estaba en la barca: no, de loco salgo. Así piensan muchos. Me voy a hundir. Si los vientos son contrarios, miren esas olas gigantes, la tormenta. Mejor aquí me quedo dentro de la barca. Y así muchos. Pero solo pensó en seguir a Jesús. Y es todo lo que nosotros tenemos que pensar. Se enfocó y cuando se hundió confió en Él. Y al final resultó fue un milagro. Nuestra vida es así, un milagro. Necesitamos saber a dónde queremos llegar. Usted tiene que saber a dónde va a ir, ¿o no sabe? Usted necesita una visión. El problema es que nosotros no vemos hacia adelante, sino todo el tiempo estamos viendo hacia atrás.
Le voy a decir algo. Yo creo que la gente no entiende lo que es visión, y lo he predicado un montón de veces. Porque la gente hace planes para un año. Le voy a decir, usted tiene que hacer planes para una década, 10 años. Cuando usted hace un plan o tiene un proyecto para 10 años, es diferente. Porque si usted nada más tiene planes y sueños para un año, es muy fácil desviarse. Pero cuando usted hace un plan y tiene una visión para 10 años, no lo desvía nada. Y su lucha, y usted está enfocado. Yo me preguntaba, ¿para qué Jesús sanó al ciego? No nada más era para demostrar a los discípulos que no pecó él ni sus padres que era ciego, sino era para la gloria de Dios. ¿O para qué Jesús rescató a Pedro? Esa es la pregunta. Ahora tú hazte la pregunta: ¿para qué te sacó el Señor de donde te sacó? ¿Para qué te sanó el Señor de donde te sanó? ¿Para qué te dio lo que te dio? ¿Para qué? Necesitamos estar enfocados para tener un propósito. Enfócate, porque si no te vas a desviar. Y si no, miren, el que no está enfocado, desgraciadamente, solo piensa en su pasado y por qué le pasa lo que le pasa. O peor, está pensando en los pecados de otros. No se desenfoque. No lo haga. Ponga su mirada en Jesús, el autor y consumador de toda buena obra. Pedro aprendió la lección, no quitó la mirada de Jesús y caminó en lo sobrenatural. El ciego, a mí me sorprende esta historia de nacimiento. Es más, lo llamaron para preguntar, ¿verdad? Porque unos decían, se parece al ciego que pedía ahí limón. No es el ciego. Él decía, yo soy. Y no lo llevaron con los fariseos. Y le preguntaban, ¿y cómo sanaste? ¿Quién te sanó? Y dice, pues, yo lo único que sé es que me untaron lodo en los ojos y vi. ¿Y quién fue? Pues ese hombre, Jesús. Y le volvieron a preguntar y él dijo, ya, por favor, ¿ustedes quieren ser discípulos de él? Ay, no, se enojaron, ¿verdad? ¿Cómo es posible que ese hombre hace milagros en el día de reposo? Es que de verdad no nos enfocamos. Quitamos nuestra mirada en Jesús y por eso nos va mal en la vida. Usted no quite la mirada de Jesús. Por favor, ponga la mirada en Jesús. Su fe en Él le va a rescatar en medio de la tormenta, en medio de los vientos contrarios, en medio de las grandes olas, en medio de las tormentas. Solamente va a ser Él, nadie más. Y eso es tener fe. Usted tiene que llegar a tener ese nivel de fe. Por lo menos ya dio el primer paso, ¿verdad? Cuando se subió a la barca, que es la iglesia. ¿Saben que barca es tipo de la iglesia? ¿Y saben que mar y aguas es tipo del mundo? La barca en medio del mar, del mundo. Pero no podemos quedarnos adentro, tenemos que salir. Aunque los vientos sean contrarios y haya una gran tormenta, pero para poder salir de la barca en medio de una tormenta, usted necesita estar enfocado en Jesús y tener fe en Él. Si no, le va a ir mal, pues se va a hundir. Aún así, si se desenfocara y se hundiera, créeme que si usted confía en Él y clama, Él lo rescata.
como lo hizo con Pedro. Bueno, eso a mí me da seguridad, no sé usted, pero me hace vivir confiado y me hace caminar confiado en Él. Llévate esta pregunta: ¿qué desea Dios de ti? Lo más práctico es decir que lo siga, ¿verdad? Pero va más allá de eso. ¿Qué piensas que Dios desea de ti? Ahora, este ciego dio testimonio, ¿verdad? Al final nuestra vida es eso, un testimonio de los milagros que Dios ha hecho en mi vida. ¿Qué piensas que Dios piensa de ti?